poner un poquitito más adelante. Ya chicos, buenos días. Espero que hoy día estén bien. Ya estamos casi terminando la semana. Bueno, vamos a aprovechar la clase de hoy para revisar la prueba de unidad que realizamos la semana pasada. ¿Ya? Mi idea es que ustedes vean el contenido de forma general, porque lo bueno de la plataforma Google Drive, que entrega unos gráficos que nos ayudan a ver más o menos cuántos respondieron la primera pregunta correcta, ¿ya? Sin indicar nombres, ¿ya? Porque yo posteriormente a la clase, cada uno va a tener su propio resultado, que ahí estaba viendo cómo se los entregaba. Si a través de la plataforma, en la plataforma se puede poner la nota, ¿ya? O ver si a lo mejor los puedo dar individualmente a cada uno de ustedes, sin que tenga que enterarse todo el mundo de las notas de todos. Ya, bueno, como siempre lo hemos hecho, las reglas primero, recuerden que el chat, bueno, la profesora Carola está pendiente de ello, utilícenlo de buena manera, ya para que puedan ir haciendo preguntas, consultas para intervenir, no para que se pongan a conversar entre ustedes, ni tampoco para que se llamen la atención, ya, la idea es que utilicen ese medio de la mejor manera posible. Yo no puedo observarlo porque estoy presentando, pero la profesora está al pendiente de ello, así que cualquier cosita que ella tenga que decirme, me puede interrumpir, igualmente ustedes. Si hay algo que tengan que decir, sobre todo ahora que vamos a resolver la prueba, ¿sí? ¿Puedo leer? Sí, pues sí, yo le aviso. Y lo pueden hacer, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vayan dándose cuenta por qué, por ejemplo, era una alternativa y no la otra, ¿ya? Y si tienen dudas, obviamente que la idea es que se genere también esta discusión para que podamos llegar a resolver las inquietudes que puedan ustedes tener de la evaluación que realizamos, ¿ya? Bueno, ahí yo les estoy presentando, dice revisemos la prueba de unidad. Esa era la primera parte como aparecía la prueba, ¿cierto? Evaluación número 1, textos periodísticos de información y de opinión, ¿ya? Eh, y finalmente, bueno, yo les saqué eso abajo, pero era como un pantallazo para que ustedes pudieran ver la manera en que se había puesto la prueba. ¿Qué es lo que haremos hoy? Bueno, yo tenía dos propósitos, ¿ya? Uno de ellos era revisar la prueba, como les decía, y por otro lado también revisar un video, porque nosotros estamos viendo los estereotipos, ¿ya? Como si nos falta tiempo, yo siempre les digo, no me voy a complicar porque podemos hacerlo en la próxima clase. La próxima semana no vamos a tener clases, ya vamos a tener una semana de receso, pero una semana de receso para que ustedes también se pongan al día con sus trabajos, ya no solamente la asignatura de lenguaje, sino, ¿sí? Entonces, esta semana, la que viene, va a ser feriado, ¿ah? Sí, lo que pasa es que el día lunes es feriado, ¿cierto? Y el día viernes es el día del profesor, se celebra el día del profesor. Entonces es un día libre. Y de martes a jueves se dio también la posibilidad de que se den estos 3 días libres para que ustedes también se pongan al día. O sea, la idea es que nosotros también lo utilicemos de esa manera. Yo ponerme al día, revisar cosas, ¿ya? Como para poder, no sé, quizás como insisto, para que nosotros tengamos tiempo para hacer lo que a lo mejor tenemos pendiente, ¿ya? Entonces vamos a tener esa semana sin clases lectivas, o sea, no vamos a tener la clase de hoy. De hecho, estoy evaluando, y eso yo se los voy a avisar, si es que a lo mejor hacemos la clase, ¿se recuerdan que hacíamos? Ya hemos hecho 2 clases en las cuales nosotros conversamos, vemos cómo estamos, se recuerda que vino también una persona a hacerles no recuerdo qué era como un juego, ¿se recuerdan? Bueno, eso a lo mejor podríamos hacerlo la otra semana, pero yo se los voy a avisar, porque quizás tendría que ser en horario de la tarde. Si es que no se hace esa semana, lo vamos a hacer la subsiguiente. Pero en general, clases lectivas nos van a tener la próxima semana, ¿ya? Para que ya lo sepan de antemano. Y los que tengan y aprovechen su tiempo puedan avanzar en algunas tareas que a lo mejor estén pendientes o que requieran de más tiempo, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, el propósito era doble, pero no sé si por tiempo alcancemos, ¿ya? Porque yo quiero que quede bien claro la resolución de la prueba. Por un lado, vamos a revisar el objetivo de aprendizaje 9, que es el que entró en la prueba, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como las noticias, los reportajes, las cartas al director, textos publicitarios o de Las las redes sociales. las No, no, recetas, las reseñas y eso. no, recuerda que, o sea, las reseñas sí. De hecho, tú me decías cuál, las recetas como recetas de cocina. Sí, y la otra era la reseña. Ah, ya. La reseña
Sí, la vamos a ver hoy día porque entró en la prueba, fue un contenido de la prueba. Pero lo que son las recetas son textos no literarios, pero como estamos viendo textos periodísticos, ¿ya? No vamos a ver ahora la receta, pero sí, para que sepan, las recetas son textos no literarios, ¿ya? Que están dentro de este texto, porque los textos de medios de comunicación también son textos no literarios. Pero nosotros ahora nos estamos enfocando en los géneros periodísticos. Y en los géneros periodísticos tenemos los géneros periodísticos de información y los géneros periodísticos de opinión. Que bueno, yo no he podido, yo tengo una planilla grande de los resultados de ustedes, ¿ya? Me da la impresión de que todavía falta poder reforzar este objetivo. Así que terminando obviamente de poder resolver la prueba, cuando veamos la próxima clase, los estereotipos, vamos a tener que volver a retomar algunos ejercicios que aparecen acá. Yo no tengo en este momento, no les voy a mentir, un resultado concreto de nota de cada uno. Me falta solamente un poquito para tenerlo. En base a esos resultados yo también voy a tomar decisiones, porque si por ejemplo en alguna pregunta o en dos o en tres que tenían que ver específicamente con un contenido, no vi que por ejemplo un gran porcentaje de estudiantes no pudo lograr, voy a tener que reformular y ver cómo lo podemos hacer. Pero eso lo voy a decidir más tarde, después de la clase, ¿ya? En conjunto con ustedes, obviamente, cuando yo tenga ya directamente cada uno de los resultados, porque tengo puntajes por ahora, ¿ya? Ese es el objetivo 9, que era el que ingresaba en la prueba y que lo hemos visto hace algunas semanas anteriores. El objetivo 20, ya fue un objetivo que también trabajamos una de las semanas anteriores. Este se vuelve a retomar porque si se recuerdan en la prueba había que observar un video, ¿ya? De YouTube que era referido a la pandemia, lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Cómo se están cuidando, qué es lo que ocurría específicamente en Santiago. Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etcétera. ¿Ya? Ese objetivo es muy general. Nosotros solamente observamos un video y nosotros estamos dando nuestro punto de vista, evaluando el texto, más que comparándolo, porque no tuvimos otro video para poder compararlo. Pero en clases podemos hacerlo igualmente, no solamente revisar un video, sino revisar dos que tengan o hablen de las mismas temáticas y los presenten de manera diferente. El objetivo de la clase de hoy, entonces yo le decía que es doble. Por un lado, la revisión de la prueba de unidad y por otro lado, yo quería que analizaran un video identificando la presencia de los estereotipos y prejuicios. ¿Ya? Si alcanzamos a hacerlo, lo hacemos, si no, lo dejamos para la próxima clase. Ya, no sé si yo les mandé ayer, ¿qué es lo que les mandé ayer? Esta presentación y les mandé también la prueba, ¿ya? La prueba escrita. Y la misma prueba yo les marqué todas las alternativas que eran correctas, ¿ya? Si no tienen acceso a ello, por ahora, porque a lo mejor no la pudieron sacar impresa o porque no la pudieron abrir, ¿ya? Está en la plataforma igualmente, así que sería ideal que la pudiesen tener en directo. Si no la tienen en directo, por eso yo intenté proyectarles de esta manera, ¿ya? Espero que sea lo más, o sea, se observe bien, ¿ya? Porque a mí también me costó poder sacar esa información. No soy tan tecnológica, entonces me costó un poco. Pero esto es lo que a mí me arroja, para que ustedes sepan, cuando ustedes realizaron su prueba, ¿ya? Del total de estudiantes, 29 estudiantes pudieron responder esta prueba, ¿ya? Por eso ahí arribita dice 15 de 29 respuestas correctas. O sea, en la primera pregunta, solamente 15 estudiantes la respondieron correctamente, ¿ya? Esta era una pregunta de conocimiento. Las primeras preguntas de la prueba eran de conocimiento, ¿ya? No tenían tanta complejidad como las que venían a continuación porque eran las de aplicación, de reconocimiento de texto, ¿ya? Y finalmente de producción textual, que la idea era que ustedes identificaran hechos, opiniones y después realizaran ustedes mismos una opinión en base a una cita que había indicado un académico en el mismo video que habíamos revisado. Ya, si tienen dudas me van interrumpiendo, ¿ya? La primera pregunta, bueno, yo la tengo también acá en vivo, a mí me gusta más verla, observarla, más que verla de esa manera. Entonces también me costaba un poquito poder revisar, me gusta a mí el papel, pero yo la tengo acá. Ya, dice formatos propios del género informativo, solamente informativo, eso era súper clave. No, recuerden que había una doble, ¿cierto? Estaban los informativos y los de opinión.
En los informativos estaba la noticia, estaba la crónica, estaba el reportaje, la reseña y la entrevista. Eso eran los informativos, solo los informativos. Por este lado teníamos la carta al director, el editorial, la columna y la crítica cultural. O sea, teníamos 4. Teníamos acá 5 y acá tenemos 4. Se les pregunta por los informativos, o sea, por estos, no por estos 4, no por estos. Entonces, la número 1 decía la crónica. La crónica, sí, es un texto informativo. La columna, no. Recuerden que la columna es un texto de opinión. Entonces estaba de este lado. Y la nota periodística es lo mismo que decir noticia. Entonces, así era informativa. O sea, de esas 3, una era de opinión, entonces no podría haber sido. Aun cuando 4 estudiantes, ¿cierto?, respondieron esa pregunta como correcta. La B dice nota periodística, que es lo mismo que noticia, esa sí era informativo. La crónica, muy bien, esa sí era informativa. Y el editorial no es informativo, es de opinión, o sea, es de este lado. En ese caso, bueno, 2 personas respondieron que la B era ya correcta, aun cuando el editorial es un texto de opinión. Entonces no podría haber sido. La C decía, entrevista sí es informativo. Crónica sí es informativo. Reportaje sí es informativo. Y nota periodística, que es lo mismo que decir noticia, sí era informativo. ¿Ya? De esas 15 estudiantes respondieron correctamente y era la respuesta correcta. Después decía D, el reportaje sí es informativo, la nota periodística sí es informativa porque es lo mismo que decir noticia, y el editorial no es en este caso un texto de información, sino que es un texto de opinión. Recuerden que el editorial era el pensamiento institucional o corporativo que tenía el periódico, y está escrito en tercera persona, pero es el pensamiento, no es por lo general habla de temas políticos, temas sociales que les importan a la sociedad, valga la redundancia, pero que es de opinión, son de opinión, no son de información. Y la E dice, el editorial, bueno, ese es de opinión, el reportaje sí es de información, la entrevista también es de información, y la nota periodística, que es lo mismo que decir noticia, también es de información. ¿Ya? Pareciese ser que, bueno, ahí estuvieron algunos poniendo algunas alternativas que no eran, ¿ya? Aun cuando la mayoría optó por la alternativa correcta, que era la letra C. ¿Sí? Profesora, Sí, dígame. ¿ya podríamos preguntar a los niños qué textos es el que más le trajo confusión? Por ejemplo, el que todavía le cuesta diferenciar como género informativo. ¿Con cuál Exacto, ya. tuvieron más dudas? Porque en el fondo, entre la A, la D y la E, tenemos como bien parejo 4 niños se confundieron. Sí. Entonces, ¿cuál es el texto que más les cuesta? ¿Cuál les gustaría reforzar más? Si es la editorial, ¿cuál es el que le cuesta más diferenciar? O Si a lo alguien nos mejor pudiera dar algo, una sí. opinión. La No, crónica con la columna de opinión. ya. Diferenciar como lo que es la crónica, no alcancé a escuchar bien. La crítica cultural, la columna de opinión y la crónica. Ya. Ya, me parece súper bien. Yo creo que, miren, es súper importante lo que ustedes indican. De hecho, se recuerdan que yo les hablaba que la crónica es un texto híbrido. Yo creo que eso a lo mejor, insisto, puede generar un poco de confusión, porque como es un texto híbrido, es un texto que efectivamente entrega información, pero por otro lado también te da una interpretación. Y aparte de darte una interpretación, utiliza secuencias narrativas. Yo les decía que eso era lo más relevante de la crónica, que la crónica en algunos momentos cuando tú lo leías pareciese ser que era un poco narrativo, o sea, te contaba o te relataba un hecho, y al relatarte, contarte un hecho, parece otro texto, pero no lo es, porque solamente utiliza secuencias, o sea, partes narrativas, porque si fuese el texto completo narrativo sería un texto narrativo, y no lo es porque es una crónica, ¿ya? Profe, a mí lo único que se me quedó de la crónica y lo ¿Mm? que busqué día antes de la prueba fue que era hechos. Muy bien, eso sí es súper importante, Paulette. De hecho, la crónica habla sobre hechos, habla sobre un hecho y lo utiliza o lo ubica en una secuencia temporal de acciones. Entonces, por eso, por lo que tú dices, Paulette, es un texto de información, por eso está tomado desde la otra perspectiva, más que tomarlo como opinión.
a diferencia de los otros que tú indicas, por ejemplo, la columna o la crítica cultural. Creo a lo mejor no haber sido tan insistente con la crítica cultural. Yo les decía que la crítica cultural en los periódicos es fácil reconocerla porque arriba dice crítica cultural. ¿Ya? Acá obviamente yo en la prueba no les pude poner que era crítica cultural porque la idea era que ustedes lo reconocieran. A mí me dio la impresión de que eso puede haber generado también confusión porque en las preguntas que vienen a continuación me parece y recuerdo que había una crítica cultural y algunos no la pusieron como crítica cultural, quizás varios. Y también había una columna de opinión y ahí también noté que se habían confundido. Profe, Muchos me pusieron, ¿sí? en la crítica cultural era sobre un museo, ¿verdad? Es Sí, que ahí decía como noticias, reportajes, sí, como que al tiro lo entregan. sí. De hecho, el Entonces yo me texto, confundí. por eso, yo creo que por ahí fue, sí, era justamente esa que hablaba sobre los óleos de las telas de Roberto Barrios. Entonces me dio ahí la impresión de que sí, que como no tenía tampoco ningún título, porque hay algunos que no les indiqué de dónde había sido extraído, podría haber generado también alguna confusión. Por eso me insisto, creo yo que cuando tenga igual los resultados, bueno, a mí los resultados igual me importan porque son las notas de ustedes, pero creo que de alguna manera hay que reforzar igualmente el contenido y más que el contenido quizás la aplicación de ese contenido, ¿ya? Bueno, si tienen más dudas vamos a ir avanzando y ustedes me indican. Acá hay otra pregunta, sí, también, que era de conocimiento, ya era para poder reconocer algunos elementos. Dice, informar mediante un relato temporal acerca de los hechos más relevantes de la última jornada. Es la finalidad de. Tenemos opción la crónica, la columna editorial, la columna de opinión, el reportaje, la crítica de espectáculos. Ustedes ya notan en el gráfico que la respuesta correcta era la letra A, pero me imagino que también ven, quizás no tan lúcido como el reportaje. Ustedes indicaron la mayoría, 17, ¿ya? Respondieron que era el reportaje, ¿ya? Si se recuerdan, yo también les insistí en que el reportaje hablaba sobre un tema. Era el único que hablaba de un tema, porque la noticia hablaba de un hecho, la crónica hablaba de un hecho, ¿ya? La reseña, bueno, puede hablar de un hecho, puede hacer una síntesis de algo, de algún libro, de un proyecto, o sea, la reseña es como hacer una síntesis de algún evento específico, ¿ya? Y la entrevista, bueno, es un diálogo dirigido entre una persona que pregunta y la otra que responde, ¿ya? Con roles determinados. Pero acá, a mí me gustaría saber eso. Yo entiendo que, mira, dice informar mediante un relato temporal. Yo les decía que cuando hay secuencia, cuando se habla de tiempo, ¿ya? Se hablaba específicamente de crónica, porque la crónica tiene secuencias narrativas, pero me gustaría que a lo mejor alguien me dijese por qué pusieron, por ejemplo, el reportaje. Claro, Porque, ¿por qué creen que la mayoría confundió exacto, reportaje con crónica? ¿Cuál es la ¿Qué pregunta? fue lo que los llevó a eso? decía informar mediante un relato temporal acerca de los hechos más relevantes de la última jornada. Y decía, es la finalidad de. Es que en el reportaje, por ejemplo, un incendio, ¿Ya? el reportaje puede que vaya y ahí en vivo de las Entiendo. razones de por qué se provocó y el hecho. Sí, ya. Ahora más o menos puedo entender. ¿Alguien más quiere agregar algo a lo que dice Polet? Sí, que por ejemplo, si va un meteorito, si viene un meteorito, los periodistas van a estar ahí hablando sobre Ya. el meteorito. Lo que Y pasó en México. ¿Qué cosa, Polet? En México cayó un meteorito Ah, tienes razón, sí. y después en el momento estaban los periodistas, bomberos, policías, todos ellos. ¿Y a quién Ya. le dio poderes el meteorito ya que tenía basura espacial? ¿Tenía basura espacial? El que sabe a veces que en el espacio hay mucha basura. Debe ser, o sea, sí, ¿cómo se podría decir? No, no sé cómo tiene ese nombre, pero están alrededor, sí, están, no sé si flotando, es como, deben haber algunas cosas que están fuera, y eso es lo que tú quizás No, hablas de basura.
Quizás, Los profesora satánicos. Ivania, el problema fue que el enunciado quedaba muy abierta a las posibilidades, porque igual lo que dice Diego tiene razón, o sea, si estamos contando un hecho relevante de las últimas jornadas, ellos dijeron ya, por eso es un reportaje. Sí, sí, me da la impresión que así fue. Aparte que si entendemos el contexto en el que estamos ahora, lo veo desde esa manera, nosotros más que leer noticias en periódicos, lo que estamos haciendo es ver videos, ¿cierto? Y lo que me dice también Paulette es cierto, si estamos viendo, no sé, por ejemplo, un reportaje sobre el coronavirus o lo que está pasando, podría decir que es una característica también de un reportaje. Lo que sí yo me alegro es que estuvieron entre dos alternativas que efectivamente informan, porque eso es lo relevante. Por ejemplo, la columna editorial y la columna de opinión, ¿ya? O la crítica de espectáculos son textos de opinión. Entonces, deberían haberlos descartado de este enunciado. Estaban entre la crónica y el reportaje, ¿ya? Me da la impresión de que sí, tiene que haberse generado la confusión por ello mismo, porque nosotros ahora las realidades no solamente son escritas, sino que informar mediante un relato temporal, por ejemplo, haciendo un reportaje, pudiese darse y por eso a lo mejor ustedes indicaron el reportaje, ¿ya? Lo que a mí me interesaría que quede claro, ¿ya? Como concepto, que este concepto, aunque hagamos esta reflexión, es de la crónica, porque la crónica tiene temporalidad, es el único que en general como texto tiene tiempo. El reportaje, perdón, en cambio, habla de un tema. No quiere decir que, por ejemplo, el reportaje no se pueda estar haciendo en vivo y en un tiempo determinado, no, pero el reportaje, la finalidad que tiene es más investigativa. Entonces, por ejemplo, si va a hablar de las fiestas patrias, es probable de que no lo haga como la crónica, que a lo mejor va a hablar de las fiestas patrias que ocurrieron en el 2001, 2002, 2003, 2004 y haga como una compilación de hechos, sino que el reportaje investigue sobre lo que ocurrió, por ejemplo, históricamente, qué es lo que estamos celebrando. Entonces, más allá de ser un relato temporal, es un relato que es investigativo, que habla sobre un tema, ¿ya? Como les digo, insisto, me parece no tan errado que ustedes puedan hacer esa relación si es que a lo mejor fue de esa manera como la estábamos reflexionando. No sé si alguien más quisiese agregar algo, aparte del Diego y la Polet, o en el chat. ¿Les aclaró a los demás? ¿La tenían correcta? ¿Los que habían puesto reportaje entendieron la diferencia? Como les insisto, vamos a tener que volver a retomar esto, ¿ya? Yo cuando tenga ya los resultados en mano, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A mí me interesa más que les quede claro, ¿ya? Y al poder reconocer un texto y otro, puedan saber cuál es la diferencia entre una crónica y un reportaje, ¿ya? Bueno, si tienen alguna duda, profesora, usted me interrumpe. Voy a seguir a la siguiente ponente. Sí, Ya, continuemos, porque dicen que ya le está quedando bastante ya, más claro. ya. Miren acá. Acá teníamos un texto, ¿ya? Y después nos preguntaba, ¿a qué tipo de texto periodístico corresponde la definición? Aquí estuvieron bastante parejos en una y otra respuesta, pero la diferencia es que acá no son los mismos textos, era uno de información y uno de opinión. Entonces ustedes estuvieron entre dos. Ahí también me gustaría saber qué pasó. Miren, dice, es el texto por medio del cual un diario o revista expresa su pensamiento oficial frente a diversas materias. Técnicamente se distingue por su brevedad y suele estar escrito en tercera persona, ¿ya? Dice, ¿a qué tipo de texto periodístico corresponde la definición? Bueno, estaba la columna, estaba el editorial, que efectivamente ustedes ya lo ven ahí, era la respuesta correcta, pero solamente 9 estudiantes respondieron correctamente. La reseña, que ahí ustedes, 10 personas respondieron que esa era correcta, ¿ya? El reportaje 4 y la noticia 4. No sé si acá a lo mejor no la alcanzaron a leer bien o no se expresa de una manera quizás que a ustedes puedan haber hecho la diferencia, porque para mí cuando dice expresa su pensamiento, ¿ya? Solamente con eso yo digo, es un pensamiento, tiene que ser opinión, porque el pensamiento que tengo yo y que tienen ustedes, que tiene la profesora Carola, no va a ser el mismo, a no ser que nos pongamos un poco de acuerdo y tengamos unas ideas más o menos similares. Entonces no podría haber sido ninguna opción que fuese un texto que sea de información, aun cuando ustedes pusieron
por lo menos 10 estudiantes, la reseña. Y la reseña, recuerden que es un texto periodístico de información donde se hace como una síntesis del contenido que se quiere exponer. ¿Alguien podría a lo mejor ayudarme un poco por qué a lo mejor existió esta confusión entre un texto y el otro? También recuerden que dice algo importante en el texto, dice pensamiento oficial. ¿Se recuerdan que yo les decía cuando es pensamiento oficial? O no, sí, no, parece que no utilicé la palabra pensamiento. Yo les decía que era la opinión oficial o Oiga, corporativa profe, del medio, ¿sí? pero en todo caso uno también tenía que saber la estructura de un diario, porque en un diario no viene una reseña. Pocas veces, es verdad, pocas veces viene una reseña, Polet, tienes Pero razón. comúnmente no. Comúnmente no viene, es verdad. Comúnmente, mire, las estructuras periodísticas en general debiesen tenerse todas en un periódico, pero por ejemplo cuando no hay algo que utilizar como reseña, donde no tienen por qué sintetizar, por ejemplo, un contenido, las reseñas no necesariamente aparecen. De hecho, hasta las crónicas no necesariamente aparecen en los textos periodísticos, te hablo de un periódico, no siempre aparecen, pero hay veces que sí el cronista expone la información en el periódico. Lo que sí, yo creo que a lo mejor me da esa impresión de que no lo leyeron como correspondía, a lo mejor lo pasaron y dijeron, bueno, es un texto por medio del cual un diario o revista expresa su pensamiento oficial. Para mí esa era la clave frente a diversas materias. Y se distingue por la brevedad, ¿ya? Y suele estar escrito en tercera persona. El editorial, por lo general, no es extenso, no es como la columna de opinión que utiliza una página completa. El editorial, por lo general, utiliza o comparte su página con una columna breve o un artículo, y aparte también pudiese llevar algunas cartas al director arriba. Entonces, por eso tampoco es tan extenso. Y habla de temas que son variados, pero por lo general son políticos, ¿ya? Y manifiestan lo que ellos están sintiendo, pero como corporación, como de materia oficial de un periódico. Ahí la alternativa correcta, si ustedes miraban, empezando en pensamiento, ustedes podrían haber dicho antes de leerlo todo, decir, la columna sí, da su pensamiento, el editorial también, pero la reseña, el reportaje y la noticia son informativos. Entonces nos dan su pensamiento. Y como ustedes estaban entre la columna y el editorial, y ustedes saben que la columna está en primera persona, porque es la persona la que está dando su opinión, no debiese ser porque dice que está escrito en tercera persona. El único texto que es de opinión y que está escrito en tercera persona es el editorial. Pero está ¿La escrito crónica? Lo que pasa es que la crónica, recuerda que es un texto de información, ¿ya? Por lo menos de los de opinión, es el único que está escrito en tercera persona, y la crónica sí, pudiese también estar en tercera persona porque se aleja de la situación y da la opción de que se dé esta narración de los hechos y que se ubique en una temporalidad, un hecho. Entonces sí, también. Pero por lo menos de los textos de opinión, el único que está en tercera persona y que es el pensamiento oficial. Porque supuestamente, ¿por qué insisto? Porque los textos de opinión tendrían que estar en primera persona, porque es lo que tú piensas sobre algo. Pero acá, como es el pensamiento corporativo y no quiere ser identificado por una persona, se está o se da para que sea en tercera persona. ¿Ya? Y Entonces, la reseña está escrita en... lo que pasa es que la reseña, lo que se da, recuerda que es la síntesis, ¿cierto? O la compilación de algunos hechos para poder ser como expuestos a la comunidad o al lector que esté, lo que esté indicando. Entonces, lo pudiese ser de ambas formas, ¿ya? Porque entrega el hecho. Podría decir, no sé, a lo mejor que está hablando sobre lo que ocurre por ejemplo, en el evento de la Navidad, por ejemplo, cuando salen los chicos a cantar villancicos, bueno, estoy inventando, pero eso, por ejemplo, se pudiese sintetizar, ¿ya? Como en una reseña, y eso pudiese darse como que estuviera relatando lo que ocurre, ¿ya? Sin tener que utilizar secuencias narrativas, porque recuerden que si utiliza secuencias narrativas, pasaría a ser una crónica. Lo que hace es como relatar o sintetizar lo que ocurre en un día o en un hecho determinado. Y de esa manera puede hacerlo en primera o en tercera persona, dependiendo. ¿Ya?
Pero las opiniones, la única de opinión en tercera es el editorial. Las otras están en primera persona. La crítica, ¿ya? El artículo de opinión o columna de opinión y la carta al director. No sé si a lo mejor tienen dudas en esa. ¿Alguien iba a hablar? Chicos, yo igual estoy anotando los que participan, ya sea por el micrófono o por el chat. Sí, aprovechen, dialoguemos. Le pedí viendo si están comprendiendo la revisión de la prueba. Claro, yo les dejé una pregunta en el chat. La clave entonces, para saber que la respuesta correcta era la editorial, de todo lo que les dijo la profesora Ibari. Si a lo mejor no quieren abrir su micrófono, pueden responder ahí en el chat. Recuerden que cuando las clases quedan grabadas, aparte de lo que tenemos acá como clase de audiovisual, el chat también nos queda como registro. Entonces, como la profesora también ella va viendo quién participa y quién no, ¿ya? Si no quieren hablar, pueden escribir. A mí lo que me interesa es que sepan que la alternativa correcta era la letra B, porque dice pensamiento oficial, ¿ya? Frente a diversas materias. El pensamiento oficial es el pensamiento corporativo que tiene el diario o revista. Y desde ese punto de vista, ¿qué estructura del periódico representa ello? Es el editorial, que es como representar al editor, pero el editor representa a todos los que conforman el periódico. Yo les decía que el editorial de repente puede disentir de lo que dice una columna. Por ejemplo, no sé, a lo mejor es un periódico en el que piensa, por ejemplo, políticamente como más de derecha, por decirlo de alguna manera. Y hay un columnista que a lo mejor se está yendo también por el lado de la izquierda, si hablamos políticamente. Y puede estar dentro de ese periódico, pero esa columna va a llevar nombre, ¿ya? Y ese nombre es el que se hace cargo de lo que está diciendo. El editorial no, el editorial es general, ¿ya? Ya, me parece que quizás por tiempo que nos vamos a demorar más en analizar la prueba, ¿eh? Pero no importa, porque, ay, ¿qué pasó? Ahí sí, me había quedado pegado. Ya, miren, acá había otra, voy a correr esto un poquito. Ah, no me dificultaba. Esta también era de conocimiento, acá preguntaba por la reseña. ¿Ya? La que hemos hablado anteriormente, que yo les decía que es una síntesis, ¿cierto? Que te da de alguna situación, de algún hecho, de algún evento, con la finalidad de que el lector pueda comprender sobre eso que se está exponiendo. Entonces te dice, constituyen características de la reseña la. Acá me da la impresión de que la mayoría estaba de manera correcta, ¿ya? Hay algunos que después indicaron la E, ¿ya? Y que también me gustaría ver cómo lo podemos conversar. Recuerden que la reseña es un texto informativo, está de este lado, no de este, que son los de opinión. Entonces, dice, teníamos 1, brevedad, 2, precisión y 3, subjetividad. Si yo sé que la reseña es un texto de información, no puede, chicos, tener subjetividad, porque la subjetividad está en el ámbito de la opinión. Por ejemplo, cuando hablamos de un texto de información, se apega a lo denotativo, a lo que en este caso a la información concreta, más que a lo que yo opino, a lo connotativo, a lo subjetivo. Estoy en el ámbito de la denotación. No sé si se recuerdan esos conceptos. Yo es denotativo cuando la información es concreta, ¿ya? Se acerca a la objetividad. Es connotativo cuando se acerca a la subjetividad, a lo que yo pienso sobre ese hecho. Entonces ustedes deberían haber descartado automáticamente la número 3, en este caso subjetividad. El que sea la reseña sirve para sintetizar, entonces sí es breve. Y ustedes podrían haber dicho, a lo mejor estos 5, haber dicho, bueno, ¿y será precisa o no? Porque necesitará precisión. Por lo general, cuando yo realizo cualquier síntesis, yo no voy a poner elementos que a lo mejor no son relevantes, voy a irme a lo central. Entonces tengo que utilizar precisión en el contenido que yo voy a exponer. Entonces, la correcta es la 1 y la 2. Acá, no sé si a lo mejor, bueno, de estas 5 personas que a lo mejor se recuerdan que pusieron solo la 1, que no estaban mal tampoco porque la 1 sí era, pero porque a lo mejor descartaron la 2. Y hay una persona que puso solo la 2, ¿ya? Y varios que pusieron la letra D, que es solo 1 y 2, que era la alternativa correcta. La E
Bueno, algunos pusieron precisión y subjetividad. Ahí sí había un error porque la subjetividad no es parte de un texto informativo. No sé si a lo mejor alguien querría opinar, a lo mejor de los que pusieron solo uno, o a lo mejor los que... O sea, me da la impresión de que podrían ser los de solo uno, o a lo mejor porque se confundieron con los de la ESO, los 2 y 3. A lo mejor no se acordaban lo que era el concepto subjetivo. Quizás tenemos que trabajar más en ello. ¿Sí? ¿Entendían lo que era la palabra subjetivo? Pues Porque a lo es el mejor no error, era... ¿por qué entonces la reseña no es subjetiva? A ver si nos pueden decir si es ese el problema. Sí, pues a lo mejor no sé si se recordaban que la reseña... Pero ahí dice, porque la reseña cuenta una síntesis de algún libro o película. Sí, eso está bien. Pero recuerden sí que cuenta una síntesis, sí, eso es correcto, pero la idea es no ingresar ningún tipo de opinión al texto. La idea es que sea como lo más fidedigno ya o preciso. Diferente, por ejemplo, la crítica cultural, que la crítica por lo general también habla de hechos culturales, intenta hacer una breve como síntesis, pero también está dando su opinión. Dice cómo es eso, cómo es esa obra, cómo es eso que está ocurriendo, espectáculo cultural. A mí me da la impresión, no sé, es mi impresión que a lo mejor no se recordaban de lo que era la subjetividad. O se confundieron, ya pensando que a lo mejor todavía no estaba tan clara la división entre los textos de información y de opinión. ¿Alguien que tiene abierto el micrófono quiere opinar? En todo caso, esta es una de las preguntas que sí tuvo más alternativas correctas de las personas que respondieron. Me gustaría que a los restantes les quedara claro que la subjetividad no puede ser, ya es un texto, pasa al ámbito de la opinión, y la reseña no es un texto de opinión. Ya, si quieren, recuerden. Millaray, tú pusiste que te confundiste en la prueba, pero ¿te refieres a que te confundiste por... ¿Te refieres, Millaray, que te confundiste con... A lo mejor que se confundió porque eh, no sé, bueno, se confundió que a lo mejor pensó que era un texto de opinión y no de información, o a lo mejor con el concepto. Pero ¿saben qué? Igual vamos a ver los conceptos nuevamente de objetividad, subjetividad, denotativo, connotativo. Me parece que es importante que lo tengan claro, ¿ya? Miren, vamos a ir a esta que también es de conocimiento. Dice, nos dan 3 también. Dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde usualmente a un titular de periódico? Recuerden que el titular, ya, que obviamente es de la noticia, porque ustedes ya deberían haber visto la estructura, el titular por lo general tiene epígrafe o antetítulo, tiene un título y tiene una bajada. Hay veces que se le llama solo titular al título, ¿ya? Y está bien, ustedes pueden conocerlo de esa manera, pero por lo general el titular del periódico es lo primero que yo observo. Me parece que lo habíamos conversado en clases anteriores. Yo les decía, de repente uno no tiene por qué leer el periódico y tú lo primero que observas es el titular. Entonces, ¿qué? Justamente. ¿Mm? Yo les preguntaba cuál era. ¿Alguien quería hablar? ¿Qué características, por ejemplo, tenía este titular? Acá lo bueno es que la mayoría también respondió la alternativa que era correcta. Hay algunos, en este caso, que respondieron solo 2 y 3, que igual son 8 personas, que dejaron y descartaron la número 1. Veamos por qué. Dice, número 1, ser una síntesis adecuada de la noticia. 2, atraer al lector con alguna referencia insólita o novedosa. 3, ser breve, claro y directo. Ya. Acá, por ejemplo, bueno, la mayoría puso las 3, que justamente era correcto. 8 personas pusieron solo la 2 y la 3. No deberían haber descartado la primera, porque primero, efectivamente, el titular de un periódico, el titular, ya como se le llama, es parte de la estructura de la noticia. Y lo que hace, efectivamente, es poder sintetizar, ya de alguna manera, lo que se va a exponer en la noticia. Entonces, sí es una característica del titular del periódico.
ser una síntesis, ¿ya? Tener alguna referencia que pueda llamar al lector, que sea novedoso, y por otro lado tiene que ser lo más breve, claro y directo para que también la información llegue concreta, no sea así como que no tenga mucha consistencia. Tiene que decir, por ejemplo, no sé, accidente en Metrobús, ¿ya? Es directo, es claro, es breve, pero te da información. Pero a lo mejor la bajada va a poner algún elemento más que es importante. A lo mejor el antetítulo va a poner, no sé, terrible incidente. Entonces tú ya con el terrible incidente quieres saber qué ocurrió en ese Metrobús, por ejemplo. Entonces la idea es que esas tres características estén presentes en un titular de periódico. No sé si a lo mejor a alguien le gustaría opinar porque a lo mejor habían descartado la 1 o también se confundieron o les parecía que no sabían que era una síntesis, o yo no lo dije, o no estaba en la guía. No sé, algo que a lo mejor pudiesen agregarle a esta pregunta. ¿O les parece que ahí está más claro respondido? Porque si está claro, recuerden que pueden abrir nomás su micrófono cuando lo deseen. Lo bueno, como les digo, de esto es que a mí me parece que igual la mayoría sabía cuáles eran las características del titular del periódico. Igualmente me parece relevante que podamos revisar nuevamente algunas características que son principales para que ustedes las tengan claras. Porque, por ejemplo, la noticia la van a ver ahora, la van a volver a ver a lo mejor en octavo y en enseñanza media igualmente tienen que conocer la estructura. Entonces es importante que tengan claro que esas son características principales de un titular, que sea una síntesis, que sea novedoso, que sea breve, claro y directo. ¿Ya? Ay, no sé qué le pasa hoy día al computador. Ya, miren acá, alguien parece que escribió algo, ¿no? Lo que pasa es que no sé si está la profesora Carol. Parece que se le cayó. Déjenme mirar un poquito acá, disculpen. Sí, ya, está la profesora afuera. Por eso, si tienen algo que decirme o se fue en el chat, ustedes me avisan. Si el internet estos días ha estado raro, extraño, y la plataforma también, no solo esta, sino muchas, ha costado. Ya, otra pregunta de conocimiento. Dice una característica de la carta al director consiste en. Acá, lamentablemente, se confundieron harto, ¿ya? Habían algunas alternativas que ustedes deberían haberlas descartado automáticamente. La respuesta en la que ustedes respondieron más fue la D, que decía representar una corriente de opinión, ¿ya? Lo bueno de esto, que por lo menos yo rescato, es que ustedes saben que la carta al director es de opinión, y eso ya es bueno, porque está de este lado. Entonces, dice, usar la segunda persona por su carácter dialógico. Sabemos que, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar? Me interrumpen nomás, porque como les digo, yo no los veo, y como la profesora no está, no sé qué están poniendo en el chat ahora. La carta al director, yo les decía que es la única estructura en la que, por ejemplo, nosotros como lectores, como receptores, podemos opinar en un periódico. Opinamos y le damos el papel en el que opinamos a otras personas. Sí, exacto. De hecho, opinamos, es la estructura, como les digo, que nos facilita a nosotros poder opinar sobre cualquier hecho que se haya expuesto en el periódico, o hasta una opinión. O sea, nosotros podríamos opinar sobre otra opinión, ¿ya? Pero son textos breves, más breves que las columnas, más breves que el editorial, más breves que cualquier otra estructura que esté en el periódico. Porque la idea es que sea conciso, porque son muchas cartas del director las que se ponen en el periódico, y el respeto a los demás. O sea, tú no te puedes ir con garabatos, coprolalia o palabras que no sean adecuadas en un periódico, porque sigue siendo aún formal aunque tú tengas que dar tu opinión. O sea, tiene que ser con respeto, ¿ya? Entonces, dice una característica de la carta al director consiste en, algunos pusieron usar la segunda persona por su carácter dialógico. El carácter dialógico lo tiene la entrevista. De repente podemos encontrar también algo de dialógico en los reportajes, cuando se les hacen preguntas a unas personas. Pero la segunda persona no se utiliza para opinar, ¿ya? Nosotros utilizamos la opinión a través de la primera persona, porque es la opinión mía.
Entonces nosotros deberíamos haber sacado o descartado esa parte que no tiene un carácter dialógico. Yo opino, no hablo con alguien, ¿cierto? No me responde. Entonces no existe esa retroalimentación. Presentar juicios de valor, sí presenta juicios de valor porque es de opinión. Esa era la alternativa correcta, aun cuando solamente 2 personas la indicaron, ¿ya? Después dice constituir una narración, ya esa deberían haberla descartado porque primero constituir una narración pasaría a ser un texto narrativo. Si tuviese una secuencia narrativa, sí, pudiese serlo porque ahí podría ser crónica, pero no están preguntando por la carta al director, ¿ya? Y la que pusieron ustedes harto dice representar una corriente de opinión. Acá, no sé si a lo mejor se confundieron por eso, primero porque es opinión y eso es está súper bien, pero corriente de opinión, no sé si a lo mejor alguien sabe lo que es una corriente. Yo creo que a lo mejor no lo hemos visto acá en lenguaje, pero a lo mejor ustedes lo han visto en historia. ¿Qué es una corriente? O a lo mejor alguien tiene alguna noción de lo que es una corriente en general, así como, o no se recuerda. Y la E, bueno, no era y ninguno la puso, así que súper bien. O a lo mejor alguien que me pudiese decir por qué creen que indicaron la D y no la B, que era la correcta. ¿Se les ocurre? Porque solamente 2 personas indicaron la B y 19 personas indicaron la D. O sea, la mayoría. Si se fijan ahí, como les insisto, creo que está correcto que ustedes lo indiquen como opinión, porque la carta al director es una opinión, pero no es una corriente de opinión, porque una corriente es algo que se instaura en una época, ¿ya?, determinada, con un tiempo, ¿ya? Es, por ejemplo, no sé, la corriente, por ejemplo, metacognitiva, una corriente conductual. O sea, entendemos que a partir de varias acciones que ocurren en un tiempo determinado, yo digo, nosotros utilizamos esta corriente, no otra, ¿ya? Entonces acá, más que una característica de la carta al director que sea o que represente una corriente, no representa una corriente, sí indica opinión, pero la que se acercaba más a la respuesta correcta, porque primero está incluido un elemento que no hemos revisado y no hemos visto, y no es parte de una característica de la carta al director, sería presentar juicios de valor. Sí o sí presenta juicios de valor. Y decir presentar juicios de valor es decir opinar, ¿ya? Están ahí todavía, chicos, ¿cierto? Déjenme mirar la hora. Nos quedan 6 minutitos. Así que Profe, entonces la próxima clase va a dar los seguimos. puntajes y va a mostrar el video, ¿verdad? Sí, miren, lo que pasa es que mi idea es dárselos antes, pero yo quiero ser bien clara que tampoco quiero yo perjudicarlos. Entonces, Hay que darle sustento. ujú, yo voy a ver cómo están las notas, porque como les digo, tengo un puntaje, miren, es que esto es muy raro. Yo se lo mostraba al inicio a la profesora Carola. A mí esto es lo que me presenta, mira, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Eso, así tengo sus alternativas. Entonces, yo las tengo cada una y les puse su nombre al lado. No, la otra la tengo. Y acá me dan sus opiniones, miren. Así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a sacar el puntaje y las pruebas era de puntaje poquito. Y cuando son puntajes pocos, las notas bajan mucho. Cuando pierden un puntaje, un punto. Entonces, yo voy a ver cómo están primero las notas. Y si es que no estuviesen muy buenas, mi idea sería volver a retomar esto, hacer otro trabajo y sumarlo con la nota, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente para que podamos mejorar esto, porque, como les digo, mi intención ahora es que ustedes aprendan esto porque les va a servir para después. No es algo que yo les esté enseñando porque sí, es porque lo van a ver. Yo no sé qué pasará en media cuando ustedes ya tengan que dar su prueba, y si van a tener que dar prueba ya en 4 o 5 años más. Pero este es un contenido de PSU, si lo miramos así ahora, actualmente. Entonces me interesa que obviamente lo conozcan, ¿ya? Pero yo creo que va a ser antes de la próxima clase que tengo que entregarles sus resultados. Mi idea es ponerme a trabajar ahora en eso, y si los tengo, yo voy a ver cómo se los hago llegar, ¿ya? Ya sea en la plataforma, porque ya las notas pueden subirse, y ustedes cada uno ve su nota individualmente. O por otro lado, por el chat, como ustedes, para cada uno. No quiero publicar las notas en general, no me parece adecuado, ¿ya? No es necesario. Entonces Sí, por yo el creo... chat.
Sí, pues, pero para todos, ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué vas a saber la nota? La idea, mi idea es que ustedes... ¿Mm? En privado, cada uno a Eso, su propio lugar. eso es lo que yo les iba a decir en privado. ¿Para qué tienen que saber la nota de su compañero? Si alguno se la quiere contar, bueno, ahí lo verá, ¿ya? Pero va a tener que ser antes de la próxima clase porque, como les digo, la semana próxima es de receso. Entonces, imagínense, en 2 semanas más es mucho. Ustedes también necesitan saber sus resultados. Yo necesito un poquito de tiempo nomás, ya un poquito de tiempo hoy día. Y si las tengo hoy día, se las mando hoy día mismo, ¿ya? Ya, miren, veamos la última. Profesora Ivania, Sí, yo estoy tratando de conectarme desde el computador, en este momento estoy desde el teléfono y me cuesta manejar el chat, pero Efraín y me sí. parece que es Diego y otra persona más están jugando en el chat. Entonces, Ah, no, pues chicos, recuerden que hay reglas ya y tenemos, espérenme, fin de la presentación, déjenme ver, que así yo no los veo, si es que no, ya, porque mi idea es que no, sí, pues chicos, ven acá hay algunas con quién, el Efraín, el Moisés, sí, dice Moisés, perdón, dice, ¿quién puso perdón? Sí, pues utilicemos de buena manera, aparte que como les digo, esto nos queda a nosotros de registro. Cuando, por ejemplo, la profesora pone grabar, nos llega todo esto. Entonces no corresponde porque habíamos estado súper bien, ¿ven? La profesora se fue y se... ¿Ya? Miren, el perdón se va a aceptar, pero espero que no se repita porque de verdad tenemos que aprovechar nuestro tiempo y la idea es que utilicemos este medio de buena manera, ¿ya? No para jugar, no para que ustedes se llamen la atención, para que conversen, sino para que aprovechemos este tiempo, ¿ok? Bueno, había una última pregunta que yo les decía que quería ver con ustedes. Todavía estoy presentando. No sé si parece que me salí de la presentación solamente, o ustedes la ven todavía. Sí, ahora sí. Ah, muchas gracias. Si quiero ver la última nomás antes de terminar, ¿ya? Ya, miren, dice, también edad de conocimiento, dice la definición que sigue a continuación corresponde a, dice, se considera el primer párrafo de la noticia, resume lo esencial del hecho y va separado o no, según el caso del cuerpo de la noticia. Acá, bueno, me alegro bastante porque muchos pusieron la alternativa que era correcta. El primer párrafo de la noticia se llama lead o entradilla, que justamente era la alternativa E. Hay 5 personas que pusieron el titular, me da la impresión que pudiese haberse confundido porque dice resume lo esencial del hecho, ¿ya? Y va separado. Por ahí sí se parece al titular, pero no el primer párrafo, ¿ya? Porque el primer párrafo tiene un nombre, se llama lead o entradilla, ¿ya? Algunos pusieron epígrafe, recuerden que el epígrafe o antetítulo está antes del título y no es el primer párrafo de la noticia. La bajada va bajo el título, ¿ya? Y no es el primer párrafo de la noticia. A veces es extenso, sí, es más extenso y aparece con otra letra, pero no es lo esencial, ya no es lo que resume el hecho y va separado del cuerpo de la noticia, no, sino que la bajada de repente lo que nos da es un elemento extra que pueda reforzar lo que se está diciendo en el título. No es el resumen de lo esencial de la noticia, ¿ya? La bajada te da o te indica un elemento extra que tiene que reforzar el título. Y bueno, la noticia, acá, bueno, 3 personas respondieron la noticia. Recuerden que la noticia en general no es un primer párrafo, es un texto completo, es una estructura completa, que va con el titular, el primer párrafo que es el lead y el cuerpo completo de la noticia que sería lo otro, lo extra que queda. Una fotografía y un pie de fotografía. De preguntas solamente 14, bueno, solamente, no solo, 14 personas respondieron correctamente la alternativa. No sé si ahí había alguna duda como ya para, en esa por lo menos. A mí me da la impresión que a lo mejor si no respondieron correctamente todos, puede haber sido porque se confundieron con el titular. Pero recuerden que el primer párrafo de la noticia se llama lead o entradilla, no tiene otro nombre. Sí, profe, sí, yo me había equivocado también con eso, pero ahora ya me quedó claro. Ya, muy bien. Déjenme ver, quiero mirar algo primero antes. Que quiero, me gustaría ver antes. Espérenme.
Voy a quitar solo unos minutitos. Es que esta es la última de conocimiento, la última. Y las que vienen después son de aplicación, entonces esas podríamos dejarla para la próxima clase que requieren de mayor análisis. En todo caso, ustedes van a recibir esta prueba, ya la tienen, están con las respuestas correctas. Si ustedes tienen dudas, igualmente pueden escribirme al chat, decirme, profesora, ¿por qué esto y esto otro? Y si no, ustedes vienen con todas sus dudas, preguntas para la clase y ahí podemos resolverlo mejor. Para que no tengamos que hacer tanto tiempo análisis, ustedes ya podrían leerlo. Como vamos a tener una semana, ya ustedes revisen eso antes, porque la guía ya está, ¿ya? La última de conocimiento, dice, ¿a qué tipo de texto periodístico corresponde la definición? Informa acerca de una obra literaria, científica o artística. Acá la palabra clave era informa, ¿ya? Porque ustedes ahí tendrían que haber descartado todas las otras que eran de opinión. Hay 11 personas que respondieron la alternativa que era correcta, que era reseña, ¿ya? Y las otras estuvieron repartidas. O sea, por eso es que me da la impresión de que pudiese haber generado confusión. Si dice informa, ustedes deberían haber descartado la crítica, porque ustedes ya saben que es de opinión. Deberían haber descartado la columna, porque ustedes saben que es de opinión. Y deberían haber descartado el ensayo, porque no fue un texto que vimos acá en la clase. Sí, ese era un distractor. Y por lo general hay distractor en este tipo de preguntas. O sea, la E que 5 personas pusieron era un distractor, ¿ya? Quizás por eso también se genera la confusión, pero no es un texto que vimos en la clase, no estaba dentro de los contenidos. El ensayo es un texto no literario, efectivamente, es un texto que también es híbrido por algún lado porque expone información y por otro lado argumenta. Es como un texto argumentativo y a la vez un texto expositivo también. Pero es otro texto, no lo hemos visto. Entonces, las que se descartaban totalmente era el ensayo, la columna y la crítica, ¿ya? De la crítica 5 pusieron que era crítica. A mí me da la impresión de que pusieron crítica porque dice obra literaria, científica o artística. Y como ustedes sabían y lo conversamos en clase, yo les decía que la crítica cultural habla justamente sobre temas que pueden ser científicos, que pueden ser de espectáculos, de arte. ¿Será que habrán puesto esas 5 personas esa alternativa por esa razón? Si se recuerdan, porque a lo mejor no leyeron el informe. Entonces ahí a lo mejor podrían haberlo descartado de lleno, sin tener que haberse ido a lo mejor en el análisis de la obra literaria, científica o artística. Y 6 pusieron crónica, ¿ya? Acá ya por lo menos tenían claro de qué informa, eso sí es cierto, la crónica sí informa. Estaban entre la B y la C, ¿ya? Esas deberían haber sido sus respuestas, entre esa y la C. La mayoría estuvo entre eso, 6 de crónica y la reseña en este caso que pusieron solamente 11, ¿ya? Acá, por ejemplo, al indicar reseña, ¿ya? Recordemos nuevamente las características que habíamos visto, que era precisión, que es una síntesis, y por lo general habla de eventos, de situaciones, de hechos, ¿ya? Como lo dice ahí, de una obra literaria, científica o artística, era la definición que aparecía en la guía. En la crónica, recuerden que es un texto híbrido, es un texto que es de secuencia, es un texto que presenta secuencias narrativas, tiempo, es temporal, ¿ya? Entonces se alejaba un poco de lo que era la respuesta correcta. No sé si a lo mejor tienen alguna duda, como les digo, la mayoría estuvo adecuadamente con la respuesta que indicaron que era la C. Miren acá, era esto, bueno, esta esa, que era la que tenemos que analizar la próxima clase, esa. Acá tenían que observar el video, ¿ya? Acá, como les digo, va a quedar bien abierto. Yo vi varias alternativas que ustedes pusieron y se acercan mucho a lo que yo pedía, que finalmente eran los hechos. ¿Ya? Yo les puse algunos ejemplos ahí, un poco recordando lo que aparecía en el video y también algunas opiniones del video. Y en base a eso ustedes tenían que realizar una opinión. Yo ahí no les puse mi opinión porque la opinión es personal, es de ustedes. Pero mi idea era que se centrara un poco en lo que yo les indicaba, que era esa cita que había indicado este académico de la Universidad Central y que ustedes me dijeran qué pensaban sobre eso. Es una opinión fundamentada, esa era mi idea, ¿ya? Y bueno, no sé si alguno de ustedes, como para poder terminar un poco, qué es lo que vimos hoy, qué es lo que aprendimos hoy, o qué es lo que estamos haciendo, como ya para poder terminar. Profe, consulta, como yo en tu tarde no vieron nada de estereotipos, ¿verdad?
No, no, no. No, de hecho yo les decía que mi idea era ver un video hoy día también, pero era demasiado, no sé, tenía mucha expectativa porque revisar pruebas, si ustedes recuerdan, si era difícil revisarlas en clases presenciales, imagínense cómo debe serlo de esta manera. Tenemos muy poco tiempo, entonces no alcanzamos. Pero sí, yo les puse en la guía igualmente el link del video. Si ustedes pueden, y espero que también tengan el tiempo, revisen el video. Tiene que ver sobre estereotipos. Y nos queda todavía para hablar sobre ello. Así que, aparte de revisar la prueba, tenemos que ver los estereotipos. Ver cómo lo podemos hacer para optimizar el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien a lo mejor que pudiese agregar algo antes de terminar? ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Cumplimos el objetivo? ¿No lo cumplimos? Uno solo. Muy bien, uno solo, ¿cierto? Que era el poder revisar, y eso, parte de la prueba, nos falta todavía, ¿ya? Y nos falta obviamente el objetivo que era el OA20, que justamente es el que yo les decía que es sobre audiovisual para poder ver video. Vamos a intentar hacerlo de esa manera ahora para que tengamos una clase y cumplamos también otro objetivo, porque es parte de un objetivo de aprendizaje. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Hoy día han estado más calladitos que de costumbre. ¿Alguien habrá dicho algo por ahí? Maxi comentaba que el orden de las pruebas, de la alternativa, a veces estaban desordenadas. Ya. No había desactivado esa opción, pero si es que a alguien le apareció, bueno, es una manera de evitar que quizás se copien y que también tengan que leer atentamente las alternativas. Exacto. Sí, sí se daba esa opción, como les decía la profesora Carola, que se pudiesen revolver las alternativas. Lo bueno es que finalmente, si por decir la A estaba no sé, en la parte 3 era la A, la B o la C, o sea, la alternativa correcta va a ser siempre la misma, aunque estén desordenadas, ¿ya? Profe, Y, igual a mí se me, como que se bugueó la cosa. ¿qué cosa? Me sal- ¿Qué? No, pero profe, me eran las salían preguntas. Ah, eran las preguntas. Las Ah, ya, preguntas sí estaban como que una vez desordenadas, estaban ordenadas, después se desordenaban así, ¿no? Sí. ya. No las a mí me alternativas, salían las otras preguntas. respuestas. Ah, ya. Miren, lo bueno es que, o sea, lo que tendría que haber sido es que no importa que por decir, la 5 esté abajo y la 10 esté arriba, que el texto que corresponda a la 10, por decir, esté en la 10. Eso es lo relevante. Pero hay opciones como para poder desordenar las preguntas, las alternativas, Justo algunas pero la veces profesora... preguntaban de otra pregunta, una pregunta que yo no había escuchado, po. Sí, claro. Ya, Por bueno, eso yo lo mismo. voy a ver bien, pero espero que eso no los haya perjudicado, pero como les digo, no era esa la finalidad. La profesora lo dejó para que ustedes pudieran ver la prueba como corresponde, ¿ya? Pero como les digo, yo cuando tenga eso voy a hablar con cada uno de ustedes y se los voy a hacer llegar, si no por la plataforma. No sé si todos ingresan a la plataforma, pero ahí están, van a estar sus notas. Yo les voy a avisar, ¿ya? Ya, chicos, Profesora, sí, también, niños, puse una lista de ausentes bastante larga, así que por favor revisen y si están presentes, escriban su nombre en el chat. Tengo una persona que tiene el nick de Jack the Ripper, no sé quién es. Y Benjamín Tyson es Benjamín Valdivia, ahí tengo esas dos dudas. Así que por favor, para que me confirmen. Profe, la Rosario sí unió. Por eso, si se unió, tiene que poner ella su nombre en el chat. exacto. Para ver Ah, si sí, está ahí los vi. conectada todavía. Si la Ashley en todo caso intentó, yo no sé Entró un si me ratito, escribió, sí, lo que la vi pasa, un ratito, pero ahora ya no se encuentra en la activa. a ver, déjeme ver. Sí, justamente, sí, sí me dice, el Maxi dice que no lo dejó entrar, la Ashley le dice se salió y de nuevo no me deja ingresar, por si acaso. Pero ellos estaban intentando entrar, el Maxi y la Ashley estuvieron hablando todo el tiempo. ¿Quién más? La Ya. Fernanda, no sé si alcanzó a entrar, parece que sí, que me dice Fernanda. El Justin, a ver, el Justin dice a mí igual. Bueno, ahí habría que ver. Voy a hablar con ellos yo. Sí, porque yo ahora intenté volver a entrar y no me deja. No me deja. Mm. Tengo que entrar por el teléfono. Es que por eso siento que están habiendo más problemas. Lo conversábamos con los chicos Sí. que con el internet, no sé si el internet, las plataformas, no sé, quizás están colapsando ya. Estamos en octubre, así que yo creo que ya sí Profe, deben estar colapsadas. pero ya faltan 2 meses ya para que se acaben las clases. Sí.
Exacto. Vamos a terminar un día antes de Navidad. Así es, el 23 de diciembre. Profe, ¿Sí? ¿y las vacaciones van a ser como unas vacaciones cualquiera? Van a ser cortitas, cortitas. Es que van a ser el tiempo que corresponde para ustedes, sí, pues nosotros tenemos que ingresar, no tenemos fecha, pero en marzo ingresamos lectivamente los primeros días de Profe, o marzo. sea que No, vamos a pero tener va a 2 ser meses presencial. de vacaciones como siempre. Ah, no sé, es que ahí depende de nosotros, no depende también de este virus, porque yo no sé qué es lo que pasa en un tiempo más. Se entiende que el virus cuando está en temperaturas más cálidas no aparece tanto, entonces nos conviene que esté el sol y esté más caluroso, Hasta pero que no no hay sé, una vacuna, siempre va a estar. Hasta que no hay una exacto, vacuna, va a haber rebrote tras rebrote tras rebrote y nunca vamos a volver a la normalidad hasta que se cree una vacuna. exacto, Sí, sí, está incierto, yo está, quiero, sí, profe, yo lo que sí. pedí para mi deseo de cumpleaños es que se Ujú. acabe esta cuarentena y este Oye, es mejor que no se acabe. Mm. Me O gusta más sea, estar a en no la ser casa. Yo que, quiero volver a la clase de la escuela, mm, estoy cansado de las clases en casa. Además, tengo que hacer cualquier tarea y todo eso. entiendo, sí se ha hecho difícil, pero yo creo que lo estamos logrando. Ya chicos, yo creo que podemos ahora terminar, no sé si la profesora está ahí todavía. La Sí, profesora, aquí estoy. ah, Ya vamos a terminar la ya grabación. chicos, qué bueno que por lo menos ahora hablaron un Chao. poquito, ¿ya? Y en la próxima clase, que es la próxima semana, vamos a seguir en esto, pero revisen su prueba, ¿ya? Y revisen también el video que se les envió, ahí está el link en la guía, ¿ya? Y ahí ¿Y por conversamos qué, la próxima clase, y por qué la próxima? porque la próxima semana no hay clases, ¿Y por qué ¿no? no? Porque el lunes es feriado, el viernes es el día del profesor, se celebra, y el martes, miércoles y jueves van a quedar para que ustedes se pongan al día con sus actividades y nosotros también, como profesores, nos pongamos al día con algunas cosas que nos piden, ¿ya? Interesante. O sea, va a ser de trabajo igual, pero no van a haber clases, clases online, ¿ya? Y tampoco se van a subir guías, tampoco se van a ir a buscar guías el viernes, no. Va a ser una semana como para que nos adecuemos un poco más, ¿ya? Ya chicos, nos vemos entonces, que Chao. estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, Profe. chao, que estén bien, cuídense. Profe. Tomen Chao, agua. chao. Chao, chao. Profesor Iván, ¿usted puede detener la grabación? Yo del teléfono no puedo. Voy a ver. Vamos a ver. Esta cosa me botó y no pude volver a entrar. Usar un teléfono. No, parece que no puedo. Ya, entonces, Nos vamos a quedar acá. Vamos a tener que cerrarlo nomás, pero yo creo que sí, ¿o no? ya, hay que sacar, queda la pura pulet, que esperemos que Ya, salga. Listo. ya. Nos Me parece despedimos que no entonces queda porque no nadie, ¿cierto? podemos Que no queda. marcar, no podemos que cerrar la grabación. Ya, así que se Ya cierra. hablamos. Ya, chao, Chao. chao, que estén bien. ¡Listo! Profe, yo pedí el poder de Lucas. ¿Qué ejemplo le puede dar ese profesor? Ninguno.
Claro. Sí. Hola, Ivania, ¿me puedes nombrar qué niños son los que se justificaron para poder dejarlos presentes y borrarlos de esta lista? Voy a ver si tu internet funciona. Ya.